El Señor me compartía esta semana un tema que yo anhelaba que naciera del corazón de Él. Desde que me dijeron, te toca con los jóvenes, el Señor colocó en mi corazón el tema de la espera. ¿Quién de los que están aquí podría decir que, oh pastor, yo soy un maestro en el tema de esperar? Yo sí que sé esperar, caramba que sé esperar. Precisamente el martes en la clase de obreros estábamos viendo los problemas del temperamento. Todos tenemos un temperamento que está clasificado dentro de los 4 tipos de temperamentos que heredamos de nuestros padres. Y los frutos del Espíritu son los que nos ayudan a ir mejorando ese temperamento en las partes débiles. No podemos cambiar lo que somos, pero sí podemos mejorar las partes débiles. Y ahora algunos dirán, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Recordemos, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y la pregunta que yo quería colocar acá, ¿cuánto tiempo le ha tomado a cada uno después de decidirse seguir a Cristo llegar a ser una persona que se note como una persona amorosa? ¿Cuánto tiempo nos ha tomado llegar a ser una persona que los demás se den cuenta que, oh, no, el pastor Claudio es una persona gozosa? La teoría la sabemos. Hemos memorizado incluso Gálatas 5. ¿Cuánto tiempo ha pasado o pasa para que se note que tenemos paz como fruto? No, la hermana Natita es una hermana pacífica. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se nos note que nosotros somos personas benignas, o sea, buenas, con un corazón bueno? ¿Cuánto tiempo pasa para que nos reconozcan los demás como una persona bondadosa? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que los demás digan, no, el hermano Rey es una persona mansa, mansedumbre? Hay harto amén, ahí le ayuntamos parece. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que los demás digan, no, esa persona, ese hermano, esa hermana realmente tiene dominio propio? Porque a mí parezco yegua salvaje. Es que los frutos están ahí, pero ¿los verán los demás en nosotros? Y es interesante que en la clase de obreros del martes hice una pregunta, y la pregunta era, ¿cuál es el área en que el Espíritu Santo más ha tenido que trabajar en usted desde que se convirtió? Y lo interesante es que la mayoría en la clase respondió lo mismo, en la paciencia. Amados hermanos jóvenes, ¿por qué esperar es tan difícil? ¿Por qué lo que más que caracteriza a un joven es la impaciencia? ¿Por qué lo que más angustia y deprime a un joven, a una jovencita, es tener precisamente que esperar y esperar y esperar por lo que se está anhelando? El salmista David, quien sufrió mucho por ser impulsivo, escribió bastante sobre el saber realmente esperar a Dios. Saber esperar a Dios. Y él escribió un texto que tiene 3 cosas muy importantes que vamos a estar analizando en esta tarde. Salmo 37:7. Grábelo en su corazón, memorícelo. Lo vamos a repetir toda esta tarde en la prédica. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, ni por los que traman el mal. Aquí hay 3 puntos importantísimos, ya que no se trata de una espera normal. No es esperar simplemente, sino es esperar delante de Él. Yo me puedo enojar con mi esposa y me voy a esperar a Chile que el tiempo pase. Pero eso no significa que las cosas se van a arreglar. Nos podemos enojar, pero yo espero delante de ella todos los días tomándonos una taza de café. Espero ahí, espero que se arreglen las cosas. Es diferente esperar delante de una persona a esperar lejos de una persona. Lo segundo que nos dice este versículo es que debemos mostrar paciencia. Y lo tercero es que no debemos ser personas que se irritan, se enojan, sino que saben esperar y saben aguantar en silencio delante de Dios, aunque a otros les vaya mejor. El punto número 1 de guardar silencio ante el Señor creo que es muy importante, ya que son muy pocos los que saben guardar silencio
al estar enfrente de una persona. Y es interesante que los menos silenciosos, ¿quiénes son? Los niños. Tanto así que hasta películas se han hecho en las cuales se han aprovechado del hecho de que ellos nunca guardan silencio cuando quieren algo ya. No sé si han escuchado alguna vez la película Are We There Yet? Are We There Yet? Que se trata de un viaje de road trip donde van los papás. Bueno, el papá va con los niños y los niños, la forma de presionarlos es diciéndole Are we there yet? Are we there yet? Y después de un cierto tiempo que le digan ya llegamos, cuando todavía faltan horas, a cualquiera lo desespera. Inmediatamente esto me hace pensar en mi vida, ya que desde los 15 años mi actitud con Dios comenzó a ser la misma que la de un niño. Are we there yet, God? Ya estuvo, ya lo voy a recibir, ya llegamos. Ya mero, Dios, ya mero. ¿Cuándo me lleva? Ay, Señor, ¿cuándo me va a llegar la mujer de mi vida? Y tenía 15. A los 16, ¿cuándo me va a llegar la mujer de mi vida? A los 20 y seguía. ¿Cuándo me voy a graduar con una buena profesión? ¿Cuándo voy a tener un trabajo que me permita comprar todo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo me van a contratar en una mejor compañía? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo llegaré a independizarme? ¿Cuándo voy a poder pagar mi apartamento? Y después, ya me independicé, pero ¿cuándo voy a ser 100% feliz? Ya me casé, pero ¿cuándo iré a ser 100% feliz? Aunque estoy casado. Ya tuve hijos, pero ¿qué me falta? ¿Cuándo realmente voy a ser 100% feliz? Seguro cuando cambie mi esposa. Y ya tengo hijos, pero ¿cuándo voy a ser 100% feliz? Porque sigo con la misma condición que tenía a los 15 años. Are we there yet, God? Are we there yet? ¿Ya llegamos? ¿Ya todo es perfecto? Seguramente son mis hijos los que me tocaron, los que tienen que cambiar para que yo sea realmente feliz, porque me dan muchos problemas. Y así nos pasamos la vida diciéndole al Señor, ¿ya mero, Dios? ¿Ya mero? ¿Llegamos ya? ¿Are we there yet? ¿Por qué no puedo llegar a mi destino anhelado? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a guardar silencio delante de Dios. El silencio es una postura que requiere confianza total. Estar en silencio de parte de Dios requiere entrega total. ¿Pero en quién? En el Dios que hemos dicho creer. En el Dios que declaramos como nuestro Salvador. Y el problema principal es que la confianza en Dios no se hereda. La confianza en Dios no se pega tocando una persona. La confianza en Dios no se traspasa con una oración donde se le tire para atrás a la persona y se vaya de espalda. La confianza en Dios se desarrolla a través de los años que nosotros pasamos delante de la presencia de Dios en silencio. Veamos la vida de José, el gran ejemplo de José, quien fue echado a una cisterna por sus propios hermanos, fue dado por muerto y vendido como esclavo a una caravana de madianitas que pasaba por ahí. Y estos madianitas terminan vendiéndolo en Egipto como esclavo a Potifar, y terminó siendo esclavo de Potifar, que era un faraón, un oficial del faraón y jefe o capitán de la guardia egipcia. ¿Qué edad tenía cuando José le sucedió todo eso? 17 añitos. 17 años. ¿Y qué pasó después cuando llegó a la casa de Potifar? Le comenzó a ir bien porque era inteligente, pero al igual que nosotros, los hombres, era guapo. Y la esposa de Potifar lo miró mucho. Y se cree que a lo mejor entre los 17 y los 20 por ahí, ya empezó a insinuársele todos los días. Y después de lanzársele, José dijo, patitas, ¿para qué te tengo? Génesis 39:9 dice, José contestándole a la mujer, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Está hablando de Potifar. O sea, Potifar le había dado todo a cargo, excepto que no le tocara a la mujer. Por cuanto tú eres su mujer. Y después dice algo bien interesante. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?
para decir algo así, hay que saber que uno pasa tiempo delante de Dios. Conocer a Dios y saber que esa persona que nosotros llamamos Dios se va a ofender. No es que Potifar se va a enojar solamente, pero Dios, ¿cómo podría hacerle eso a quien yo estoy delante de él en silencio? Amada iglesia, el no pecar le valió a José nada más y nada menos el gran regalo de ir a la cárcel. Qué lindo, por no pecar se va a la cárcel. Pero ¿qué pasa ahí? José guardaba silencio ante Dios y estaba cerca de Dios, y Dios estaba con José en la cárcel. De una manera asombrosa, José interpretaba sueños porque Dios estaba con él en la cárcel. Y sucedió que él interpretó sueños de un copero del rey y de un panadero. Y se cumplió, el panadero fue muerto y el copero se le fue perdonada la vida, fue perdonado y restituido en su posesión como copero del rey. Pero se olvidó de la petición que le hizo José. Hey, acuérdate de mí cuando estés allá, dile que yo no tuve la culpa, intercede por mí. Y pasaron 2 años de olvido. Vamos a decir que la mujer de Potifar lo trató de seducir a los 20. Y vamos a suponer que pasaron 8 años en la cárcel, porque tardó 2 años en hablar con el rey. O sea, a los 28 años él interpretó los sueños, pasaron 2 años más, llegaron los 30 años y él seguía en la cárcel y de repente el faraón tuvo un sueño y el copero se acordó, yo conozco a uno, y lo mandaron a buscar, y ahí fue donde recién se le empezó a arreglar la vida a José. El faraón tuvo un sueño y el copero lo recomendó a José. Se acordó después de 2 años. ¿Y qué pasó? Después José se ganó el puesto de gobernador de Egipto, segundo después del faraón, por 80 años. Hagamos la matemática. Desde que José salió vendido por sus hermanos, ¿qué edad tenía? 17 años. A los 28 años, estando en la cárcel, le interpreta el sueño al copero. El copero se va por 2 años, vuelven a reinstituirlo, y a los 2 años lo llaman para interpretar el sueño de Faraón. O sea, llegamos a los 30 años de José. Y después José vive 80 años en su cargo como gobernador de Egipto y muere a los 110 años. La pregunta es, ¿cómo lo pasó José entre los 17 y los 30 años? ¿Cómo lo habrá pasado? Desde que lo echaron en una cisterna, le engañaron al papá, lo separaron. ¿Cómo vivió José por 13 años? Desde los 17 a los 30. ¿Cuántos que están aquí tienen menos de 30? Ok. Desde los 17 a los 30 a José le fue de la patada. Pero estuvo ante el Señor y guardó silencio, y a pesar de todo lo que estaba pasando, mostró paciencia. Y no se irritó porque a otros le iba bien, sino que él seguía guardando silencio delante del Señor. Por eso vuelvo a leer el Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, ni por los que traman el mal. La historia de José deja en claro algunas cosas. Y estas cosas son bien importantes porque pueden cambiar hoy en esta tarde la forma en que nosotros vemos la vida. Número 1, se puede estar con Dios en silencio, esperando y sin irritarse, aunque tu familia te traicione, aunque tus amigos te traicionen, aunque tu pololo, tu novia, tu enamorado te traicione, se puede seguir estando delante de la presencia del Señor. Número 2, se puede estar ante Dios en silencio, esperando y sin irritarse, aunque caigamos en desgracia, aunque seamos despatriados como José,
aunque caigamos en la cárcel, aunque levanten un falso contra uno, aunque nos calumnien, igual se puede estar ante Dios en silencio, esperando y sin irritarse. Y tercero, se puede estar ante Dios en silencio, esperando y sin irritarse desde los 13 hasta los 30, aunque me toque vivir lo peor, como José. ¿Hay alguien que está siendo esclavo en esta tarde, que me quiere con Señor, que dice, Señor, yo soy esclavo? Bueno, José tenía ese problema. ¿Alguien ha sido vendido? ¿Alguien lo echaron de su país, lo echaron en un foso y lo mandaron para acá a Estados Unidos de esa forma? No creo. Todos salieron voluntariamente. Seguro que alguno está pensando, ay, pero pastor, usted está comparando mi vida a la vida de un hombre muy perfecto como José. Bueno, ¿qué le parece si vamos a la vida de un hombre que no fue tan perfecto como Moisés? ¿Cómo fueron los tiempos de Moisés? El caso de Moisés es diferente. La Biblia dice que Moisés creció en la casa de Faraón después de ser rescatado del río Nilo por la hija de Faraón. Se calcula que Moisés disfrutó 40 años de una vida privilegiada en Egipto, hasta que se enteró de la gran verdad, que él también era hebreo. ¿Y qué pasó? Un día vio que estaban maltratando a un hebreo esclavo y lo mató. Producto de ese ataque de ira, ese ataque de venganza, ese ataque de justicia, alguno podría decir, como queramos llamarle, Moisés tuvo que huir y huyó a Madián, en donde vivió otros 40 años, pero ahora aprendió a ser un hombre que simplemente cuidaba ganado. 40 años de lujo, de privilegio, se irritó, perdió el control, mató, y después 40 años de prófugo viviendo en Arabia Saudita o Jordania, que es un área desértica que corresponde donde él se fue, donde Dios lo transformó en un nuevo hombre. Se casó con Séfora, una mujer madianita, y trabajó como pastor de su suegro Jetro. Le dieron los 80 años. ¿Qué esperamos usted y yo hacer a los 80 años? Aparte de morirnos. Después, a sus 80 años, Dios lo llamó para liderar la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Esto me hacía meditar en el título de este mensaje: el tiempo de espera. ¿Cómo piensan ustedes que Moisés se sentía a los 80 años? ¿Son los 80 años el tiempo mejor para liderar una gran revolución, liberación, digamos, mejor? O quizás Moisés podría decir, no, pues ya, los 40 primeros fueron de lujo, los 40 segundos me pegó la realidad encima. ¿Puede comenzar algo nuevo a los 80 años? La Biblia nos dice que sí. Pero la pregunta sería, de los que estamos aquí, de los ochenteros de aquí, ¿cuántos están cansados por esperar tanto tiempo en su vida? Y llegaron acá medios cansados, agotados, bajoneados, maltratados por la vida, maltratados por los hermanos, calumniados, engañados, en la cárcel ya salieron y ahora están aquí, puros viejitos de 80 años veo aquí yo, ¿no? ¿Piensas que tu vida ha sido muy larga y que ya está todo mal? ¿Se te ha hecho eterno el tiempo que has tenido que sufrir en la tierra? Pobrecitos ustedes, ¿no? ¿Ha pensado tirar la toalla alguien de aquí? Es aquí donde volvemos a Salmo 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él, pero con paciencia. No te irrites con el éxito de otros, ni por los que traman el mal. Moisés, entre los 40 años y los 80 años, en el desierto,
Estuvo ante el Señor y guardó silencio, a pesar de ser un prófugo y un despatriado, pero mostró paciencia por el segundo bloque de 40 años. Hermano, 40 años es bastante. Si a mí me dijeran, Claudio, el Señor quiere que entres en un proceso de purificación por 40 años, santo, ya tengo 47, o sea, a los 87 el Señor me estaría utilizando otra vez. Durante esos segundos 40 años, entre los 40 y los 80, mostró paciencia. No se irritaba porque a otros le iba bien en Egipto. Seguramente en Egipto tuvo amigos y vivió 40 años allá, ¿no? Y ahora le tocaba andar recogiendo ahí las cosas que hacían los animales, limpiando, cuidando, mirando las estrellas en la noche, cuidando de fiera a los animales. Quién sabe, una vida tranquila, pero el Moisés arrebatado de los 40 años, el que era impulsivo y capaz de matar, después de aprender los tiempos de espera en el desierto por 40 años más, la Biblia lo llega a describir de la siguiente manera. O sea, a los 40 años se va de Egipto como asesino, prófugo, huyendo. Y después de haber liberado al pueblo de Israel fuera de Egipto, camino a la tierra prometida en el desierto, la palabra del Señor nos dice en Números 12 una descripción de Aarón bien interesante, después de que estaban murmurando contra él, sus hermanos. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. La mujer cusita no se sabe si se refiere a Séfora o se refiere a una mujer de África de piel morena. Pueden ser las dos opciones. El asunto es que María y Aarón estaban metiéndose en la vida de Moisés, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? O sea, en otras palabras dijeron, ¿y este cree que él solamente es líder? ¿Él solamente puede guiar al pueblo? ¿Acaso Dios no nos puede a nosotros decir lo que hay que hacer? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La pregunta es, ¿le ayudó a Moisés después de salir como asesino de Egipto pasar 40 años en el desierto? Por supuesto que sí. Porque eso sí que es un gran cambio, de pasar de ser un asesino impulsivo a pasar a ser descrito por Dios mismo como el hombre más manso de la tierra. Es porque hay tiempos que hay que vivir. Y esos tiempos terminan cuando Dios dice que se terminan. Moisés, después de ser un asesino, llegó a ser llamado el hombre más manso por una simple razón. ¿Cuál era? Es porque en el desierto él aprendió a estar delante de Dios y a guardar silencio. Conversaba con Dios. Aprendió a aceptar los tiempos de espera, lo que tanto a nosotros nos cuesta esperar. Ay, Señor, ¿cuándo me va a llegar? ¿Cuándo me va a llegar? Yo así andaba y hasta me equivoqué. Me casé a los 21, me divorcié a los 23. Me fue de la patada. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo me voy a graduar? Y cuando me gradué pensé que iba a trabajar en una gran compañía de acá y a la final me pateaban cuando iba a postular. Y me hacían entrevistas y me iba de la patada porque me ponía a hablar como pastor. Es porque el Señor conoce los tiempos que tú no conoces, amado hermano, amada hermana. Tú estás viviendo y piensas que, se me ha hecho muy difícil la vida. ¿Y qué tal si te da 40 años más Dios de trato? Que probablemente no te los va a dar. Moisés aprendió a conformarse con lo que le tocó, con lo que escogió. Y por eso Dios termina esta segunda etapa de 40 años en el desierto. Él estaba con su Séfora, con los animalitos, con las noches, con el día, con sus hijos. Ahí se tranquilizó. 40 años tranquilizándose. Para que un día el Señor lo llame y le diga, yo creo que ya eres manso después de 40 años. Necesito que me hagas un trabajito. Y valoraba tanto la presencia de Dios
porque estaba delante de él, que le dijo, yo lo hago el trabajito, pero con una condición. ¿Cuál? Que tú vayas conmigo delante también. Yo no voy solo. Ya me acostumbré a estar delante de ti. Moisés murió a los 120 años. Lo llamó a los 80 el Señor. Le dio 40 años más de ministerio. ¿Ustedes creen que esos 40 años fueron unos 40 años fáciles sobre las nubes, con un pueblo que era tan dócil? Lo preparó 40 años transformándolo en el hombre más manso de la tierra para darle 40 años al frente de un pueblo que no la hizo para entrar a la tierra prometida. Pero ¿saben qué? Entrar a los tiempos de Dios y esperar en los tiempos de Dios y entrar y volver a salir mientras sean los tiempos de Dios vale la pena. Si estás solo, vale la pena estar solo, porque quizás es el tiempo que Dios tiene estipulado que estés solo. Si estás en esta iglesia, vale la pena quedarte, no moverte de este lugar hasta que Dios te diga, otros 40 años comienzan. ¿Qué pasa si Moisés decide irse a otro país antes de los 40 y se aleja del Sinaí, del monte Sinaí donde Dios lo iba a llamar a los 80 años? ¿Qué pasa si Moisés le dan ganas de ir a Hawái? ¿Qué pasa si a Moisés le dan ganas de ir a Miami? ¿Qué pasa si a Moisés le hubieran dado ganas de ir a recorrer el mundo? Es que en los tiempos de Dios uno comienza a aprender y a formarse en lo que Dios va a hacer con uno en el futuro. Si usted me preguntara, ¿te veías como pastor a los 47 años? Yo le diría, está loco usted. Ni mi esposa me veía como pastor cuando me casé con ella. Y eso es un gran testimonio. Deuteronomios 34:7 dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y mire qué interesante. Sus ojos nunca se oscurecieron. O sea, no perdió la vista. Ni perdió su vigor. Andaba ahí jugando partidos toda la semana como delantero. ¿Vale la pena creer en los tiempos de Dios? Yo no le puedo prometer de que Dios lo va a tener hasta los 80 años sin que pierda su vista, sin que pierda el vigor, pero sí le puedo asegurar que si estamos en el tiempo de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Vale la pena, amados hermanos, amadas hermanas, vivir en los tiempos de Dios. Vale la pena esforzarse por ser un hombre recto, por ser un hombre justo delante de Dios. Vale la pena vivir esos años, aunque los demás digan, you're not having fun. No lo estás pasando bien. ¿Qué importa lo que digan los demás? Si uno está esforzándose por ser justo, lo sigan o no lo sigan, si uno está esforzándose por ser recto delante de Dios y llega a la iglesia a buscar palabra, llega a adorar a Dios, entonces Isaías 3:10 va a tener sentido. Cuando dice, díganle al hombre, díganle a la mujer, justa o justo, que le irá bien y que comerá del fruto de sus obras. Entonces lo importante sería aquí, no importa el tiempo en el cual Dios me tiene, yo quiero estarme comportando como una persona que agrade a Dios. Lo mejor posible, que agrade a Dios. Una persona que busque el favor de Dios, aunque le tenga que decir no a los demás y sea catalogado fome. Y uno mismo puede decir, es que en realidad yo estoy viviendo una vida fome. Quizás esa vida fome es tu desierto de 40 años, como Moisés, donde se te está formando para que cuando llegues a 40 años más, te des cuenta de que era necesario ese tiempo. Este mismo versículo en la versión NTV dice, díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo. Disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Mis hermanos, puede que estés aburrido, puede que estés, estoy pasándola como el Niágara en bicicleta,
estoy pasando este tiempo tan difícil. Quizás estás luchando por ganarte lo que Dios te va a dar. La versión PDT dice: afortunados los justos, que a ellos sí les irá bien, porque recibirán la recompensa por su honestidad. Hermano, quizás el tiempo que estás viviendo no es el más chévere, el más macanúo, no estás having fun con los demás, pero estás siendo honesto con Dios. Llegas con tus preguntas, llegas con tus interrogantes, llegas con tus dilemas delante de la presencia del Señor y guardas silencio. Y adoras y escuchas la palabra. Y el Señor te está preparando una recompensa porque te importa estar bien delante de la presencia del Señor. La versión TLA dice: que mal le irá al malvado. Dios lo castigará por todo lo que ha hecho. En cambio, Dios bendecirá al obediente y lo recompensará por su buena conducta. Hay un dicho que yo escuchaba cuando estaba más joven que decía: hay que portarse mal para pasarlo bien. Pero aquí dice todo lo contrario, que Dios recompensará nuestra buena conducta. Si es que aprendemos a vivir ese tiempo. Es que yo me estoy aburriendo, me siento solo, me siento triste. Entra el tiempo del Señor, entra delante de la presencia del Señor, búscalo, porque esto no es eterno. Quizás estás en un proceso en el cual si tiras la toalla, vas a estar así de haber terminado tus 40 años de preparación. Conclusión, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos aceptando los tiempos de esperas que Dios tiene para nuestra vida? Espérate, esa no es. Espérate, ese no es. Es que ya metí la pata, no importa, ya vuelve. Moisés hasta mató, no creo que asesinado a nadie de ustedes. Entra a tu tierra de reposo, de calma, donde el Señor va a comenzar a formar tu carácter a través de estar delante de su presencia como están ahora. Si nos hemos equivocado y hemos alargado la espera, sigamos confiando en el Señor. A veces pasa eso. Nuestros errores alargan los tiempos de preparación, pero Dios sigue siendo misericordioso y fiel. Moisés, a pesar de ser el hombre más manso de la tierra, tuvo que aceptar que al final de su vida, antes de entrar a la tierra prometida, Dios decidió que no entrara. De esta forma también nosotros podemos aprender que es Dios mismo quien abre tiempos y cierra tiempos. Y no es asunto de nosotros cuestionar lo que Dios hace, porque engañoso es el corazón. Algunos se casan tan enamorados con un ángel y después, años después, piensan que están casados con un demonio. Y dije, pero engañoso es el corazón, que no decía que era la angelita. Algunos piensan que, entré a cierta universidad. Y después, cuando terminan mal en sus vidas, todo acabado por las decisiones, el estilo de vida que tenían, se dan cuenta que no era el camino realmente que ellos pensaron que era. Nosotros podemos aprender de que es Dios quien abre puertas, cierra puertas, comienza tiempos y termina tiempos. La pregunta es simple. ¿Guarda silencio ante el Señor? ¿Estamos guardando silencio ante el Señor o estamos guardando silencio solos? Porque no es lo mismo. Una persona depresiva que está cayendo profundo en depresión es una persona que guarda silencio, pero no delante del Señor. Está sola y necesita ser alcanzada por el mensaje, la palabra, la presencia del Espíritu Santo. Puede estar rodeada por amigos, por los papás, pero a lo mejor está sola y no está delante del Señor. Cuando estamos delante del Señor, nosotros nos sentimos acompañados, aunque estemos pasando etapas difíciles. Segundo, y espera en Él con paciencia. ¿Hay alguien desesperado en este lugar? ¿Habrá alguien llegado aquí? ¿Habrá alguien
llegado a este lugar diciendo, yo ya hoy tiro la toalla. Ya estuvo caput, se finí. No tires la toalla. Quizás todo lo que está pasando es parte de tu preparación. Es parte de lo que el día de mañana va a tener sentido porque has aprendido lo que necesitabas en este tiempo. No te irrites ante el éxito de otros ni por los que traman el mal. Vamos a dejar de estar preocupados o enojados porque le está yendo bien a al ex. Vamos a dejar de andar preocupados porque alguien tiene mejor trabajo, porque a otros le está yendo mejor. Instagram y Facebook están mostrando la gran vida que tienen. Te está mintiendo. Las personas más felices son las que no colocan nada en sus redes sociales. Están ocupadas disfrutando la felicidad. Por eso yo no coloco nada mío. Solamente la iglesia. ¿Habrá alguien aquí que está enojado porque a alguien le está yendo bien? O demos vuelta a la tortilla. ¿Habrá alguien aquí enojado porque no le está yendo tan bien como a otro o a otra? Es que los dos nos graduamos el mismo año. Y él ya tiene un sueldo por sobre las 6 figuras. Gana más de $100,000. Y yo aquí ganando 15. ¿Qué tiempo estás viviendo tú? ¿Realmente piensas que cuando conozca a una mujer te va a hacer feliz? Hermana, jovencita, ¿realmente piensas que un hombre hediondo y peludo y feo te va a hacer feliz la vida? Ok, nos casamos. ¿Y después qué? No, lo que pasa es que mi esposa tiene que cambiar para que yo sea realmente feliz en el matrimonio. Y la mujer, no, es que mi marido tiene que cambiar para realmente llegar así. Ahí estamos. Y si él fuera más ordenado, ahí sí que sería feliz yo. Si él fuera más delicado, detallista, ahí sí que le daríamos al clavo. Es que la felicidad es como el viento que la quiere atrapar y se te escapa. Y llegan los hijos, no, cuando yo tenga hijos, ahí sí que voy a ser feliz. Porque voy a ver un bebé con mi carita y la carita de ella. Y sale con la cara del suegro. Y después pensaste que iba a ser un santito, una santita, y te das cuenta de que los niños traen problemas, las niñas traen problemas. No todos los niños tienen el mismo carácter, y uno empieza a tratar, ¿cómo le hago a esto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo la trato? No, a mi papá con un palmetazo me mejoraba todo, pero estos los tiempos han cambiado. Hoy en día hay que aprender cómo solucionar las cosas, y uno empieza a preocuparse. Ay, yo pensé que teniendo hijos iba a entrar a un tiempo de felicidad. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros ni por los que traman el mal. No, lo que pasa es que cuando llegue un poquito más a una etapa en que ya sea esté más consolidado, ¿no? Ya mis 30, mis 40, y te llega la menopausia y la andropausia. Y el chequeo de la próstata uno. Y se suponía que ahí ya llegaba el tiempo bueno. Y las arrugas que no se quitan con la plancha, como la ropa. Y de repente uno se da cuenta y tiene la gran amenaza así que uno nunca imaginó que iba a llegar esa noticia. Existe la posibilidad de que seas abuelo, abuela. Y uno se da cuenta, ¿dónde está el tiempo? ¿Dónde se me fue el tiempo? Tu tiempo, tus años siempre han estado en las manos del Señor. Tu felicidad, mi felicidad, siempre ha estado en que nos demos cuenta de que estar delante del Señor en silencio y esperar con paciencia en Él valía la pena. Nunca valió la pena estar enojado porque a otros le iba mejor. Nunca valió la pena sentir un poquito de envidia porque alguien compró casa. Nunca valió la pena comparar los hijos con otros hijos. Era lo tuyo.
Eran los 40 años en el desierto, aprender a conformarse con lo que te tocó pastorear. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Me llama mucho la atención el contraste que hay entre José y Moisés. Porque José se ve como muy perfecto. Pero yo me identifico más con Moisés porque aunque no he matado, no he asesinado, sí he herido personas. Y aún así el Señor ha sido bueno conmigo y quizás me hizo pasar mis años por el desierto y todavía no estoy en un lugar que digo, wow, es el cielo. Simplemente estoy viviendo el tiempo que el Señor quiere que viva. Los tiempos de Dios son mejores que los tiempos de nosotros. Si aprendemos a entender el tiempo que estamos viviendo y no despreciar el tiempo que está corriendo delante de nosotros. ¿Qué es lo que ves tú? Un templo medio vacío aquí. No. Lo que hay aquí es la presencia del Señor en su palabra. Si estuviera lleno este lugar con jóvenes saltando, ¿qué es lo que habría para ti? Los planes que Dios tiene contigo. Los que están atrás no te darían los planes. Sigue siendo estar ante su presencia en silencio. Señor, yo te doy gracias por los jóvenes que están en este lugar. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo ruego, Señor, que tu palabra caiga como semilla en nuestros corazones, semilla que dé fruto, y que esos frutos sean visibles en amor, en gozo, en paz, que se reconozcan a estos jóvenes como jóvenes que tienen paciencia, que son jóvenes benignos, bondadosos, mansos, que tienen dominio propio, no son arrebatados, sino que aprenden a dominarse. Señor, rogamos que este versículo se haga vida en nosotros, que aprendamos a guardar silencio delante tuyo, Señor, y que aprendamos a esperar en ti con paciencia, y que no nos desesperemos, ni nos enojemos porque a otros les va mal o bien, sino, Señor, que estemos tranquilos de estar en tus tiempos. Señor, nunca llegaremos a tener la felicidad humana, pero sí podemos tener paz en el corazón al saber que tú estás con nosotros. Dile al justo, dile a la persona que trata de portarse bien con todas sus fuerzas, que le irá bien.